Eh, Sé que ya se ha orado, pero permítanme orar otra vez, por favor. Creo que es necesario. Alabado seas, Todopoderoso Dios, que nos permites venir ante ti en busca de sabiduría y de perdón. Ayuda a nuestro espíritu, aumentanos la fe y moldéanos según sea tu voluntad. Todo para la alabanza de tu gloria. Pon palabras adecuadas en mi boca y danos un corazón dispuesto a escuchar y a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Jueves Santo, según la tradición. Y España siempre ha sido un país en el que conviven diversas culturas, sean extranjeras o sean propias. Y dentro de estas culturas propias de España podemos diferenciar las que tienen alguna relación con la iglesia, refiriéndome a la iglesia tradicional, y las que no. Cuando hablo de culturas me refiero a grupos de personas con costumbres y conocimientos comunes, algo que tienen en común. Entonces, un ejemplo de cultura, en este caso relacionada con la Iglesia Católica, es la Semana Santa andaluza. Habrán ustedes visto en televisión, en reportajes, eh, este tipo de escenas que podemos ver en pantalla, ¿no? La Semana Santa en Andalucía es una conmemoración de lo que se llama la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es algo profundamente arraigado en esta cultura andaluza. Es un fenómeno religioso, no solamente religioso, sino además social y turístico. Y no solamente eso, sino también económico, porque reúne a muchas personas de diferentes partes del país y de Andalucía mismamente, con enfoques diversos, enfoques hablando de fe, ¿no? De fe y de costumbres. Y su organización, para que ustedes sepan, varía. Este tipo de procesiones y de atuendos varía según la diócesis a la que pertenezcan. En Andalucía hay 10 diócesis. Una diócesis es un territorio o es un distrito donde un obispo ejerce su jurisdicción eclesiástica, ¿vale? Todo esto en el ámbito de la Iglesia Católica tradicional. Y como esta cultura, muchas otras a lo largo y ancho del territorio español, y no solo del territorio español, sino de otros países, sea en Europa o en América, que se ve mucho, por ejemplo, en México o en Perú, en Ecuador también he visto cosas así. Oye, Julián, ¿por qué de repente has empezado a hablar de cosas que no son de la Biblia? ¿Acaso te estás haciendo católico de verdad? Todavía no. ¿Cómo que todavía? No, no es eso. Vamos a tomar unos versículos, entonces les invito a que cojan sus Biblias y los vamos a tener en la mente durante el resto del estudio. Van a buscar Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. ¿Lo tenemos? Hermano Costel, ¿puedes leerlo, porfa? Sí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, hermano, por leerlo completo. De ser posible, pongan un marcapáginas, un dedo, las gafas, algo en esta parte para que lo revisen cada vez que lo necesiten a lo largo de este estudio que vamos a hacer ahora. Sabéis que me gusta hacer un repaso breve acerca de la historia que concierne al tema que vamos a tratar. Y ya sabéis cuál es el contexto de hoy.
lo llamamos el Jueves Santo. En realidad, me parece importante que como extranjeros que somos, la mayoría de los que estamos presentes, me refiero a extranjeros de nacimiento, que hemos nacido en otro país, y como personas que quizás no hemos acudido a clases de historia de España o de lengua y literatura en España, en este país que nos ha acogido, pues me parece importante que no permanezcamos ignorantes ante temas históricos, sociales y culturales. Entonces, por eso me gusta hacer este repaso para que ustedes conozcan por lo menos que yo les haya contado. Luego, pues si quieren pueden hacer su propia investigación o búsqueda. Algunas, bueno, primero, otra cosa de por qué quisiera que no permanezcamos ignorantes. Primero, por nuestro propio bien. Vale, ahí lo tenemos una lista. Primero, por nuestro propio bien. Segundo, por testimonio. Y tercero, por cumplir los mandamientos de los cuales dependen la ley y los profetas. Vamos a repasar esto. Primero, por nuestro propio bien. ¿Cómo mandó Dios? Es una pregunta. ¿Cómo mandó Dios que los cautivos se comporten en tierra extranjera? Veamos qué nos dijo Jeremías en el capítulo 29, versículos del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, le dijo al pueblo de Israel, ¿vale? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Podemos tomar para nosotros este mandato que Dios hizo a través de Jeremías al pueblo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces amaremos al prójimo. Y si amamos al prójimo, procuraremos la paz en su tierra. Es decir, que ponemos en práctica el mandamiento que hemos leído hace no mucho. Segundo. No he pasado las... Bueno, no pasa nada. Segundo, por testimonio. ¿Qué nos dice Pedro en este caso? Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el 17. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Dice así. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y bueno, pues he destacado el versículo que me parece que se relaciona con lo que hemos leído antes, el mandamiento. Tercero, no debamos permanecer ignorantes, pues por cumplir los mandamientos de los cuales depende la ley y los profetas. Voy a volver a leerlo. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amar al prójimo es poner en práctica el fruto del Espíritu 24/7, todo el tiempo. Y ponerlo en práctica con todas aquellas personas con que nos relacionamos, en el trabajo, en la universidad, en la familia, en casa, en donde estemos. Por estas razones, no deberíamos permanecer ignorantes ante el contexto cultural en el que nos encontramos. Y una vez que dejemos de ser ignorantes, es decir, una vez que ya tengamos conocimiento, podremos poner a trabajar nuestro cerebro, nuestra lógica, y hacernos preguntas para responderlas o buscar más respuestas sobre la cultura, sobre la sociedad, etc. Entonces vamos a preguntarnos, si no sabemos, qué es la Semana Santa y por qué es la Semana Santa. Definamos Semana Santa, según la RAE, como lo siguiente. La semana última de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Nos quedamos con la primera acepción, la segunda no nos concierne ahora. Nos habla de la Cuaresma. Ahora, ¿qué es la Cuaresma? A la misma RAE. En algunas iglesias cristianas es el tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, y que se caracteriza por ser un periodo de penitencia, ayuno y abstinencia. Es válido preguntarnos ahora también, ¿y a quién se le ocurrió establecer estas fechas? ¿Y por qué se le ocurrió establecer estas fechas? Entonces ahora vamos a entender un poco más de dónde sale esta celebración y vamos a irnos a Marcos capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 12 al 16. Marcos 14 del 12 al 16. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esta es una fiesta judía, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Recordemos que los discípulos y Jesús eran judíos y celebraban las fiestas de los judíos. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Este es el momento del año en el que se encuentran Jesús y sus discípulos. El inicio de la Pascua judía, de la Pesaj. El primer día, de hecho lo dice en el primer versículo que hemos leído, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que además era el día en el que sacrificaban el cordero de la Pascua. Ahora, ¿qué es esta fiesta de los panes sin levadura? Vamos, otra vez me olvido de pasar esto, vamos a Éxodo capítulo 12, versículos del 13 al 18. Y tendremos un poco más de contexto. Éxodo 12, versículos del 13 al 18. De hecho, todo el capítulo 12 tiene relación con esto. Dice así: y la sangre del cordero sin mancha, que se estaba hablando en unos versículos antes de este capítulo, y la sangre del cordero sin mancha os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto lo estudiamos hace
creo que un mes en Efesios, mientras estudiábamos Efesios, que habíamos leído también esto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. De aquí viene que celebren la fiesta judía en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Versículo 15. 7 días comeréis los panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Ahora me surge una pregunta, ¿por qué Dios les manda a hacer esto al pueblo judío, no? Pero bueno, uno de los propósitos es que Jesús lo cumpla también y que durante la Pascua Él sea arrestado, traicionado, crucificado y luego resucita durante la Pascua judía. Ya lo veremos más adelante. Y aprovecho este momento para mostrarles rápidamente cómo se organizaba el calendario hebreo y el día hebreo. Primero vamos con el calendario hebreo, ustedes lo ven ahí en la pantalla. Ahí donde he rodeado con una línea roja, podemos ver las festividades del mes primero. El mes primero se llama Nisan, el mes primero del año judío, digo. Y es lo que hemos leído en Éxodo. Hablaba del mes primero en el que se tienen que celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y luego otra fiesta que se llama fiesta de las primicias. En el pasaje de Marcos que hemos leído, Jesús y sus discípulos van a celebrar esta fiesta en el aposento alto que manda a preparar Jesús. Si quieren saber más detalles acerca de la fiesta o acerca de la comida, de los horarios, pueden leer todo el capítulo de Éxodo 12, que lo pone con detalle. Además, aprovecho para mostrarles cómo se organizaba el día hebreo. Pueden verlo ahí, aunque está en inglés. Hay una parte que es la noche y hay una parte que es la mañana. Tanto la noche como la mañana se dividen en 12 horas. La hora primera, la hora segunda, la hora tercera, la hora doceava. La hora en la que Jesús y los discípulos están a punto de comenzar su celebración en el aposento alto es antes del anochecer. Sería más o menos la hora novena. Entre la hora novena y la hora décima, más o menos por ahí. Y antes de continuar con los acontecimientos que suceden en este día, en el día en el que Jesús celebra la Pascua en el aposento alto, vamos a responder a nuestra pregunta que no la hemos respondido. ¿A quién se le ocurrió establecer las fechas de Semana Santa y por qué? Pongan atención. La celebración del triunfo de Jesús en Jerusalén, lo que es el Domingo de Ramos, lo que es la entrada triunfal, y la Pascua judía, que hemos estado hablando ahora, probablemente ya se celebraban desde los primeros cristianos en Jerusalén. Esta relación con la Pascua judía es crucial, ya que Jesús fue crucificado, como les dije antes, durante la celebración de la Pascua, y sus seguidores comenzaron a conmemorar estos eventos, la crucifixión, la resurrección también, poco después de su muerte y resurrección. ¿Cómo yo sé esto? Vamos a documentos históricos, que ahí es donde consultamos las cosas. En el siglo II, para resumir, los cristianos de diferentes regiones ya celebraban el domingo de la Pascua, la resurrección, el domingo de resurrección. Y por ende, también celebraban la pasión y la muerte de Jesús. Los escritos de los conocidos como padres de la Iglesia mencionan la importancia de recordar estos eventos, o sea, ellos incitaban a que se celebre esto. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Fueron teólogos, obispos,
líderes cristianos de los primeros siglos que tuvieron una influencia muy profunda dentro en la doctrina y en las prácticas de la iglesia primitiva. He puesto unos cuantos nombres ahí: Ireneo, Ignacio de Antioquía, Papías, Tertuliano. Cada uno vivió durante unos años específicos, algunos más separados que otros, pero fueron en el primer y segundo siglo la mayoría. En el segundo y tercer siglo, perdón. Luego, en el siglo IV, 200 años después, se formaliza la celebración de la Semana Santa en el Concilio de Nicea. A algunos les sonará que les di la lata con el Concilio de Nicea hace algunos meses, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. A partir de esta época, la Iglesia comenzó a organizar de manera más estructurada, con fechas y cánones, que son reglas, y todo esto en el contexto de la Iglesia de Jerusalén, que luego se difundió por todo el Imperio Romano. Desde Roma al resto del Imperio Romano. Y quisiera citar a un usuario anónimo de Internet que redacta un ensayo acerca de la tradición apostólica y las tradiciones humanas. Dice: no estoy insistiendo en que los cristianos sigan prácticas que no tengan referencias directas en la Escritura. Está hablando de muchas costumbres de la Iglesia Católica. Dice: no insisto que hagan eso. Sin embargo, estoy convencido que muchas de estas cosas, pero no todas ellas probablemente, fueron en verdad tradiciones entregadas por los apóstoles. Por ejemplo, hay un firme testimonio histórico que la conmemoración anual de la resurrección de Cristo fue una tradición establecida por los apóstoles. Los primeros cristianos lo llamaron Pascua. No obstante, estamos sobre una tierra movediza cuando nuestra única razón para una práctica dada es que sea mencionado en los escritos de los primeros cristianos. Dice el usuario: creo que el camino más sabio es simplemente seguir las costumbres que tengan una referencia en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la institución de la Cena del Señor, donde el Señor mismo dice: hagan esto en memoria de mí. Dice él: yo he visto demasiados cristianos que se desvían porque empezaron a seguir costumbres y tradiciones que no tienen una base clara en la Escritura. Si una costumbre o práctica es esencial para la fe cristiana, será mencionada en la Escritura. Y se lo menciono a ustedes porque me pareció correcto. Yo dije: estoy de acuerdo en la mayoría de cosas de lo que dice. Acerca de la tradición apostólica que menciona esta persona, también estaría bien que lo expongamos en algún momento, quizás en algún grupo de escuela dominical o discipulado, o en un sermón, pero también ustedes mismos podrían investigar sobre esto, porque me parece un tema que es largo y además es interesante, importante. Entonces, como deberes para casa, pueden leerse Éxodo 12 y consultar acerca de la tradición apostólica. Hasta aquí la historia, ¿vale? No más historia. Ahora, Biblia. Vamos a ver cómo es la estructura del Jueves Santo. Vamos a ver qué acontecimientos recordamos o se intentan recordar. Ya hemos visto el primero, el acontecimiento con el que comienza el día, tradicionalmente el que hoy llamamos Jueves Santo. Según la Biblia, en Mateo 26, en todos estos, Mateo, en Lucas y en Marcos, estaba Jesús con sus discípulos y los mandó a buscar una sala en una planta alta, en un sitio alto, en un edificio alto. A esto lo conocemos como aposento alto, él mismo lo dice. Una sala amplia, amueblada y arreglada, preparada para celebrar la Pascua. Este sería el primero de los acontecimientos que se mencionan en la Biblia. El último de los acontecimientos de este día sería las 3 agonizantes oraciones de Jesús en Getsemaní, y suceden durante la madrugada. Les recuerdo que el día comienza con la hora primera de la mañana, entonces la noche sigue siendo este día, ¿vale? Al día siguiente de las oraciones
comenzaría con la llegada de Judas y la multitud con palos y antorchas a primera hora de la mañana, básicamente. Ahora, ¿qué pasó entre medias de estos dos acontecimientos? Vamos a repasarlos en orden para que ustedes lo sepan, porque están escritos en la Biblia, y nos vamos a enfocar en uno de ellos, porque no podemos abarcar todo, sería imposible. Nos vamos a enfocar en uno de ellos, lo que queda de estudio. Es una tabla de 14 acontecimientos que he podido enlistar, que se mencionan tanto en Mateo como en Marcos, en Lucas, en Juan, ¿vale? Y también en Corintios, que sería la instauración de la Cena del Señor, que Jesús le diría a Pablo. Entonces vamos con el primero. Una cosa, los he coloreado diferentes porque pasan en tiempos diferentes. Por ejemplo, el primero de todos, bueno, en tiempos y en lugares diferentes. El primero de todos sucede en Jerusalén, que es la preparación para comer la Pascua, lo que hemos leído, que les dice que vayan y busquen el aposento alto. Luego, los discípulos van al aposento alto y dan comienzo al inicio de la cena pascual y discuten acerca de la grandeza de quién será más grande en el cielo, la grandeza de los discípulos. Esto sucede en el aposento alto. Lo que está en color diferente del 1 sucede en el aposento alto. Ahora lo vamos a seguir viendo mientras baje la tabla. ¿Qué pasa después? Todo esto mientras cenan, mientras están cenando. Imagínense a los discípulos comiendo, cortando la carne, comiendo los panes sin levadura, en una mesa preparada, con la sala amueblada, que es grande. Imagínense en esta sala, por ejemplo. Y ellos están ahí. ¿Qué pasa después? Jesús lava los pies de los discípulos. Esto lo menciona solamente Juan. Por eso pueden ver ahí unos huequitos. Ni Marcos, ni Mateo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo mencionan. Solamente Juan. Luego se identifica al traidor. O sea, mientras Judas también, que estaba con ellos comiendo, Jesús hace la afirmación: uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces se preocupan y empiezan a preguntarse: ¿y quién será? ¿Y quién será? Y entonces aquí sucede que Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos se quedan como: ¿por qué le dijo eso? ¿Acaso él tiene que irse a vender algo o a hacer algo? Porque Judas estaba encargado de administrar el dinero. ¿Qué pasa después? Predicción de la negación de Pedro. Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y Pedro: no. Todo esto mientras comían. ¿Qué pasa después? El número 6. Terminan de comer. Jesús se pone serio y toma la copa, toma el pan y lo reparte. Y dice lo que sabemos que dice. No me lo sé de memoria, pero lo vamos a repasar después también. Conclusión de la comida e institución de la cena del Señor. Lo hace Jesús. Lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas. En este caso, Juan no dice nada acerca de esto. ¿Qué pasa después? Esto es el último acontecimiento en el aposento alto. Preguntas y respuestas sobre qué le va a pasar a Jesús y sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo. Esto es algo que solo cuenta Juan. Por eso lo vemos ahí, en Juan 14, del 1 al 31. Después de esto, Jesús dice: basta, vámonos de aquí, y se van del aposento alto. Y Juan mismamente nos cuenta cosas que suceden de camino al Monte de los Olivos. Por eso está en color diferente el número 8. En camino al Monte de los Olivos les cuenta la parábola de la vid y los pámpanos. Les dice que tendrán oposición del mundo. Todo esto lo dice solamente Juan. Les dice acerca de la venida y el ministerio del Espíritu Santo. El 11, predicción del gozo debido a su resurrección. El 12, les hace la promesa de paz, la respuesta a las oraciones. Sigue con el número 13, que sería la última de las cosas que nos cuenta Juan acerca de lo que hicieron en el camino, que es que Jesús ora por sus discípulos.
la oración de Jesús por sus discípulos, del capítulo 17 de Juan, y por todos los que han de creer. ¿Qué pasa después? Llegan al Monte de los Olivos, cruzan un cauce de un río y llegan al huerto de Getsemaní, donde tienen lugar las 3 oraciones agonizantes de Jesús y donde los discípulos se quedan dormidos. Todas estas cosas pasan este día, ¿vale? Según la Biblia. Otra cosa que la última de las cosas que pasan, bueno, ahora lo digo, el 14 es aislado porque pasa en el huerto de Getsemaní. Y solo Juan se salta los detalles que ya contaron tanto Mateo como Marcos y Lucas, a pesar de que Juan estaba cerca de Jesús. Vamos a Marcos 14:33. ¿Lo tenemos? Marcos 14:33. ¿Cómo sé yo que Juan estaba con Jesús? Pues dice, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. O sea, los apartó. Les dijo a los discípulos que se queden sentados por ahí y los cogió a ellos y los dijo, venid. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Como detalle interesante, es muy probable que Juan Marcos, que es el autor de este evangelio, haya sido escriba de Pedro. Pedro, recordemos que era un pescador, un hombre muy normal, muy del vulgo, del pueblo, que probablemente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, Pedro le habría dictado los sucesos a Juan Marcos, quien haría de escriba. Y muy probablemente también Pedro y Juan Marcos se habrían basado en los escritos de Mateo, porque Mateo fue el primero que escribió el Evangelio. Entonces, ellos pudieron haber tomado las cosas del Evangelio de Mateo, haber revisado y haber dicho, pues esto también lo voy a escribir para divulgarlo. Por esta razón podemos encontrar que se parecen mucho tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos. Juan, por otra parte, a pesar de haber vivido estas angustiosas horas con Jesús, con Jacobo y Pedro, no cuenta detalles. Quizá porque los otros ya contaron lo suficiente o porque no quiso. Bueno, recordemos que el Evangelio de Juan sería el último en escribirse. Cuando ya era muy avanzado de edad, escribiría el Evangelio y luego el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Como podéis ver, podríamos pasarnos horas leyendo, compartiendo, sacando conclusiones, abriendo preguntas sin respuesta, pero como tenemos tiempo limitado, me voy a enfocar en el tercer punto, que es que Jesús lava los pies de los discípulos. Vamos a Juan capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 20. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Enjugarlos, perdón. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo,
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que yo como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por supuesto no me voy a detener en todos los detalles, es mucho, pero sí en cosas importantes, bueno, que me han parecido importantes, y acortando un poco, y relacionadas con el pasaje que os he dicho, que no perdáis, el de Mateo. Veamos cómo se expresa Juan en el primer versículo. Juan 13:1. Dice en la primera parte, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, vamos a ver hasta ahí, y es que unos días antes, en el Domingo de Ramos, lo que nosotros ahora conocemos como Domingo de Ramos, hace, miércoles, martes, lunes, domingo, hace 4 días, Jesús hace esta afirmación en el templo cuando entra a Jerusalén. Dice, me he pasado. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto está en Juan 12, un capítulo antes. Y Juan lo vuelve a recordar ahora. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora había llegado. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué más? Para que pasase de este mundo al Padre. Más adelante, ese mismo día, Jesús dice en el camino al Monte de los Olivos, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto nos lo registra Juan también. Entonces, lo cumple, lo va a cumplir. Tiene que volver al Padre. Ha venido al mundo y tiene que volver al Padre. Y ahora Juan hace una afirmación muy bonita, me parece muy bonita. Dice Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, con el mismo amor, los amó hasta el fin. Jesús mismo dio y da siempre el ejemplo del mandamiento que más adelante menciona mientras ellos cenan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunta para que reflexionen. Primera pregunta para que reflexionen. ¿Conoces este amor con que Jesús ama? Si lo conoces, ¿lo pones en práctica cada día o siempre hay alguien que te amarga la existencia?
Si es así, pregúntate por qué. Hagámonos otra pregunta. Esta vez la vamos a responder ahora. ¿Quiénes son los suyos? No sé si me ha pasado. No sé. ¿Quiénes son los suyos? Porque Juan lo dice ahí, sí, ahí está. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero ¿quiénes son los suyos? Más adelante, cuando Jesús ora por sus discípulos, este mismo día, en la oración de Jesús por sus discípulos, capítulo 17 de Juan, dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, está hablando al Padre, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ok, más cosas, para que nos aclare quiénes son los suyos. Yo ruego por ellos, les dice en la misma oración, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Más adelante, en el versículo 20, del 20 al 22 de Juan 17. Mas, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿quiénes son los suyos? Yo quiero ser uno de Jesús. Porque los amó hasta el fin. Como cuando Jesús vino al mundo, los amó a ellos en un principio, cuando los amó antes de que venga, como cuando los amó cuando vino, así los amó hasta el fin. Y podemos ver cómo los amó hasta el fin. Es la santa y perfecta fidelidad que solo Dios puede mostrar. Segunda pregunta para que reflexione. ¿Quieres ser amado hasta el fin? ¿O eres del mundo? Porque Jesús no ruega por el mundo, ruega por los suyos. Yo quiero ser amado hasta el fin. Vamos a continuar con el capítulo 13 de Juan. El versículo 2 dice así, y cuando cenaban, mientras ellos estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase a Jesús, a los malvados judíos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, o sea, Jesús estaba bien consciente de qué es lo que tenía que hacer, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús, ¿qué haces? Estamos comiendo. ¿A dónde vas? ¿Para qué es esa toalla? Jesús. Vamos a volver a la oración por los discípulos. Jesús dice al principio de la oración, en el comienzo de la oración, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. El Padre ha dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. En Apocalipsis 2:27 también dice que Él, Jesús, el Hijo, ha recibido autoridad sobre las naciones del Padre. Podemos comprender este tipo de afirmaciones como cómo es la relación entre las personas de la Trinidad. En este caso, el Padre y el Hijo. El Padre le da la autoridad al Hijo para hacer cosas. Así se relacionan las personas de la Trinidad. Dios es uno, hay tres personas. Les invito a poner atención en este tipo de detalles cuando estén leyendo sus Biblias,
Todo con el fin de que ustedes vayan conectando puntos, cosas que hayan visto en videos, que les hayan enseñado en la escuela dominical. Con la lectura de la Biblia uno puede entender estas cosas, uno puede asimilarlas un poco más, aunque a lo mejor no entenderlo del todo al 100%, pero sí asimilarlo y decir, vale, esto se refiere a esto. Esto es conocer a Dios, conocer los atributos de Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Jesús, ¿qué haces con la toalla? Vamos a leer también hasta el versículo 10. ¿Qué hizo Jesús con la toalla? Bueno, primero puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es un recipiente con agua, ¿vale? Un recipiente. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. Señor, estamos comiendo. ¿Qué haces? Entonces vino a Simón Pedro, o sea, ya le tocaba a Pedro porque Jesús estaba en la mesa, iba uno por uno. Pedro no sé en qué momento se habrá dado cuenta de que Jesús estaba haciendo eso, pero cuando ya le tocaba a él, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú a mí? ¿Me sirves? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, Pedro con su tosudez, con su forma de ser, no me vas a lavar los pies. En otro evangelio dice, no me vas a lavar los pies. O sea, no. Y Jesús le dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Como, sí. Si no te lavare no tendrás parte conmigo. Pero Jesús no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Pero claro, Pedro tiene que de alguna manera entender. Pedro le dijo, Señor, no me laves solo los pies, también lávame las manos y la cabeza. Pedro no estaba entendiendo. Pedro no estaba entendiendo. Jesús le dijo, insistiendo un poquito más a ver si pilla, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Eso Pedro lo podría entender. Y luego dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Más adelante Juan hace la aclaración de que no todos estaban limpios porque sabía que uno le había de traicionar. Judas no estaba limpio. Judas tenía a Satanás, no estaba limpio. Últimas preguntas para reflexionar. Otra vez me he olvidado. ¿Muestras con tus acciones que eres limpio por la sangre de Cristo? ¿Tus acciones dan testimonio de que eres limpio por la sangre de Cristo? ¿Vives para servir como Cristo lo hizo? Estaban comiendo. Estaban comiendo y se levantó, cogió una toalla, un recipiente con agua y empezó a lavar los pies. Y Pedro no entendía. Pero luego entendió. Luego de todas estas cosas que hemos leído, Jesús hace la famosa afirmación, uno de vosotros me va a entregar. Y sabéis lo que pasó. Los discípulos se escandalizan, empiezan a preguntarse si serán ellos, y luego Jesús le confirma a Judas que sí va a ser él y que haga pronto lo que tiene que hacer. Del resto del texto de Juan, para finalizar ya, no vamos a verlo todo, me gustaría que nos quedemos con los versículos 14 y 15. Dicen así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No estamos hablando de lavarnos los pies. Estamos hablando del significado más profundo que esto conlleva. ¿Cuál es nuestro papel
como cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? Servir. ¿Tenemos el ejemplo? Totalmente. Él es el Señor y el Maestro. Él nos ha enseñado y a Él servimos. Y nos servimos entre nosotros. Como seguidores suyos, pues vamos a imitarle. Vamos a servirnos unos a otros con humildad de corazón, con humildad de mente, procurando edificarnos unos a otros con humildad y amor. Parte de este servicio humilde es perdonarnos unos a otros. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que estos días de Semana Santa y estos acontecimientos que podemos ver en la tele, en la calle, en nuestra familia, nos impulsen a ser siervos entre nosotros, a fijar nuestra mirada en Cristo y a dejar todas las diferencias aparte, porque en Él somos uno y en Él estamos en armonía. Todo es para Él y todo es por Él. Nuestra reunión de estudio bíblico, el vino y el pan, las oraciones, las bendiciones. Él murió amando de la misma manera como en el principio y lo hará hasta el fin. Amén.